Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 10. Y aunque esta no es una lectura alusiva a la mujer o a las madres, es la palabra de Dios que Él tiene para usted en esta mañana. Leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga su palabra. Pastor. Gracias, siguen los saludos. Gracias, Milta. Dice feliz día, hermana Vero. Gracias, Milta. Gracias. Muchas bendiciones para ti también, para tu mamita también. Inés Ortiz, gracias por estarnos viendo. Feliz día también. María Quijije, Dios me los bendiga, pastores. Gracias, hermanos. Gracias por cada uno de sus saludos. Gracias porque hacen de esos mensajes, esas palabritas, hacen algo muy especial para nosotros. Recibimos esas bendiciones que ustedes en este momento nos están dando para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra vida como pastores. Y valga darles también a ustedes una palabra de bendición. Creo que este momento preciso donde la palabra del Señor va a ser expuesta y va a ser transmitida a tu vida. Queremos que esta mañana tú agarres tu bendición, ¿no? Esta palabra es para ti. Dile ahí: Señor, habla mi corazón. Que la palabra que va a ser expuesta, Señor, toque lo más íntimo de mí. Y yo creo que va a ser muy bendecida tu vida en esta mañana. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Va a soltar la palabra del pastor. Agarra tu bendición. Esto es para ti. Amén. Esta porción de la Escritura, que creo que la mayoría la hemos escuchado o la aprendimos en la escuela dominical, incluso con un canto, Zaqueo, es una historia que me hace reflexionar en algo muy especial. Jesús buscando a un Zaqueo o a Zaqueo. Jesús buscando a Zaqueo. Y es interesante. Y nos preguntamos por qué entra y pasa Jesús por Jericó. ¿Quién busca a quién? Zaqueo buscaba a Jesús, Jesús buscaba a Zaqueo. ¿Será que Dios por uno sale a buscar a un perdido? ¿Será que Dios le da tanta importancia a uno que se ha extraviado? Y la Biblia nos dice que sí. Jesús utilizó una parábola del buen pastor. Del pastor que deja las 99 ovejas en el redil y sale a buscar una sola que se le había extraviado. Y ¿sabes qué? Jesús está buscando a un Zaqueo, a un pecador, a uno que ha fallado, a uno que se encuentra lejos y que todavía le falta venir a sus pies. Así que esta historia comienza así: Jesús pasando por Jericó, entrando a Jericó. Y quisiera que veamos un momento a este personaje. ¿Quién era Zaqueo? Y me llama mucho la atención el significado de su nombre. ¿Sabe cuál es? Honesto, puro e inocente. Zaqueo, si usted le va a poner a su hijo Zaqueo, Zaqueo significa eso: honesto, puro e inocente.
Y este nombre no tiene nada que ver con quién era Zaqueo, porque él no hacía realmente honor a su nombre. Él era deshonesto, impuro y muy malvado, diríamos. ¿Y por qué esto? Porque él era jefe de los publicanos, o sea, jefe de los recaudadores de impuestos. Y dice la Biblia, y le da una cualidad: era rico, probablemente muy rico. Y esto nos hace pensar la situación que estamos viviendo hoy en el país. Las noticias que nos hemos enterado durante estos tiempos son gente deshonesta, gente mala, perversa, que ha jugado con el dinero, con los recursos, que ha vendido insumos, medicinas a precios elevados. Y eso es una maldad, eso es deshonestidad, eso es falta de integridad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en este mundo. Hay muchos saqueos. Probablemente alguno me estará viendo por ahí, que en estas crisis está aprovechándose y cobrando de más dinero. Eso era lo que hacían los publicanos, los cobradores de impuestos. Se ponían a la entrada de las ciudades y todo el mundo tenía que pasar por ahí porque tenían guardias, y todo el mundo tenía que pagar su impuesto al entrar a la ciudad. Nadie estaba exento de impuestos. Jesús pagó impuestos. ¿Se acuerda cuando sacó la moneda en el vientre del pez? Qué increíble. Sigue habiendo saqueos, sigue habiendo publicanos, sigue habiendo, esta palabra que no nos gusta, corruptos, impíos, gente que juega con la benevolencia de las personas. ¿Sabe cuál era la consideración de esta gente en esa época? Pues ellos los consideraban pecadores. Los judíos consideraban a los publicanos, en especial a este jefe de publicanos, como un pecador. Ahora, no es que ellos eran romanos, eran judíos, pero trabajaban a órdenes del Imperio Romano. Entonces, eran más pecadores porque le hacían caso al Imperio Romano. Qué increíble que no eran tanto pecadores por los corruptos, no eran tanto pecadores por los ladrones o ser estafadores, porque eso es alguien que juega con los fondos públicos, es un estafador, es un ladrón. Pero el judío no lo tachaba de pecador por eso, sino porque era un siervo o un trabajador del Imperio Romano. O sea, ellos tenían tan marcado el nacionalismo que decían: no puede ser que un judío trabaje para un romano, y peor aún cobrando impuestos, o sea, cobrándole impuestos al mismo pueblo. Y estos eran impuestos, como siempre, muy altos. Este era Zaqueo, este era el perfil de Zaqueo. Pero ¿qué era lo que quería Zaqueo? Dice la Biblia, utiliza este término: procuraba ver quién era Jesús, el versículo 3. Esto quiere decir que él quería ver detenidamente a Jesús. Quería ver quién era, quería ver su rostro, ver sus ojos, no sé, escuchar su voz. La Biblia menciona que él quería verlo detenidamente. Un pecador que quería ver a Jesús. Creo que todo pecador en algún momento de su vida se plantea esta necesidad de querer ver a Dios, de querer salir de su condición de pecado, de decir: ya estoy harto de fallarle a Dios, ya estoy harto de pecar, ya estoy harto de fallarle a la gente, quiero ver a Jesús. Y Zaqueo quería ver a Jesús de esa manera tan apremiante que le consumía. Quería fijarse bien y tal vez él discernir claramente quién era este famoso Jesús de que la gente hablaba. Tal vez él tenía buenas referencias, él había escuchado testimonios de gente que le decía: mira, Jesús es un ser sin igual, Jesús puede perdonar tus pecados, Jesús puede cambiar tu vida. Y él quería conocerlo de primera mano, él quería discernir esto, él quería fijarse bien en Jesús y saber que tenía algo en especial para él.
Él estaba en realidad muy interesado en ver a Jesús. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú estás interesado en ver a Jesús? ¿Tú quieres ver a Jesús? Mucha gente me dirá, pero pastor, es imposible. Yo no podría ver a Jesús. No podría ver a Dios. Dios es espíritu. Jesús está a la diestra del Padre. ¿Cómo podríamos verlo? Déjame decirte que si tú te fijaras un momento y aquietaras tu espíritu, podrías verlo en muchas personas. Podrías verlo en la naturaleza. Podrías verlo en ti mismo. Si estás sano. Si estás libre de condenación. Tú podrías decir, yo soy un reflejo de Jesús. Y podrías mirarlo en ti. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice la Biblia que subió a un árbol llamado sicómoro. Y sabes que algo interesante, esta madera de este árbol sicómoro, y mira qué interesante, esta madera de este árbol se usaba para hacer las tumbas o sarcófagos de los egipcios. Usaban ese tipo de madera para hacer los ataúdes. En este tiempo que hemos visto y hemos oído de en las calles, en las casas, un árbol que servía para eso. Pero no solamente servía para hacer estas cajas, sino que sirvió para un propósito redentor, para un propósito de salvación para Zaqueo. Ese árbol fue quizás el medio que Dios utilizó para que él pueda ver a Jesús y pueda ser salvo. Fue el medio más efectivo para mirarlo a él. Tal vez cada uno de nosotros necesita un sicómoro, un árbol, algo donde nosotros poder apoyarnos, poder apreciar mejor a Jesús. ¿Sabes? Hay mucha gente que te va a ayudar para ver a Jesús de más cerca. Busca gente que te pueda acercar más a Dios. Busca a las personas que te hagan mirar a Jesús. No que te hagan mirar al mundo, al pecado, sino que te hagan mirar a Jesucristo. Finalmente él logró su objetivo. Pudo ver a Jesús que pasaba por allí. Y Jesús, el relato dice que lo miró. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, verso 5, mirando hacia arriba, le vio. Lo miró. Qué interesante que Jesús alza su mirada. Yo me pregunto, ¿Jesús sabía que estaba allí Zaqueo? Claro que sí. Jesús sabía que había una persona allí buscándole, con un corazón dispuesto. Claro está que el que toma la iniciativa siempre es Dios, es Jesús. Porque saben una cosa, nosotros no tomamos la iniciativa. El profeta dice que en nosotros no había ni pensamientos de buscar a Dios, pero Dios sí tiene pensamientos de buscarte, de mirarte, de saber que estás allí, de que en algún momento tú tienes una predisposición para encontrarte con Jesús. Que en un momento de tu vida tú vas a estar cansado de toda la vida que llevas y comenzarás a preguntarte, tiene que haber algo más. Tiene que existir un Dios y ese Dios te está buscando. Pero tú también tienes que moverte. Tú también tienes que buscarle. Jesús le dice, date prisa y desciende. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tengo que ir a tu casa. Y cuando usa la palabra casa, no se está refiriendo al sitio. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? Necesito ir a tu hogar. Necesito ir a tu familia. Porque déjeme decirte que el relato no habla de la familia de Zaqueo, pero yo creo que Zaqueo también tenía una familia. No sé si esposa, hijos, una madre, un hermano, alguien con quien vivía. Y qué hermoso es cuando la salvación de Jesús llega a la casa. Y nos recuerda en Hechos de los Apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, no solo, tu casa también. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, toda tu familia, tu madre, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos, tus primos, todos serán salvos por la gracia de Dios. Él le dice, es hoy, es ahora.
quiero posar en tu casa. Cuando dice esa palabra posar, usa un término que significa quiero permanecer en ella. Déjeme decirle que cuando Jesús entre a su hogar, Él va a permanecer en su hogar siempre. Nunca más se irá de allí. Salvo que tú quieras entristecerlo, salvo que tú quieras dejarlo a un lado. Él nunca va a dejar tu casa. Y desde el momento que entró Jesús en la casa de Zaqueo, nunca más se fue de allí. Esa es la promesa. Él quiere ser el huésped de honor de tu casa. No lo dejes ir. Él está tocando en este momento la puerta de tu hogar. No lo dejes ir. Y reacciona como lo hizo Zaqueo. La escritura dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 6. Un anfitrión gozoso pero pecador. Él estaba feliz de haber visto a Jesús, de haberse encontrado sus ojos. Yo me imagino que Zaqueo vio los ojos de Jesús y se encontraron a mitad de camino los dos. Y él gozoso con las palabras que Jesús le dice: yo quiero ir a tu casa, tengo que posar en tu casa. Hoy tengo que estar allí, le dice Jesús. Él baja con gozo, pero aún seguía siendo pecador. ¿Sabes qué? Que ninguna cosa frene este momento especial que Dios ha escogido en medio de esta crisis, por este medio de redes sociales, para hablar a tu corazón. Demuestra el gozo que hay en ti. Y que Jesús te está hablando personalmente a través de esta predicación, a través de su palabra. Recíbelo con gozo. Baja de ese árbol y recibe a Jesús con gozo, con alegría, con sencillez. Tal vez antes él no quería que nadie entre en su casa, porque si entraban en su casa se darían cuenta que era un hombre rico y que robaba de los impuestos. ¿Cuánta gente en los ministerios, el Ministerio de Salud, el gobierno, está robando? ¿Cuánta gente nos ha robado? Muchos dicen en la década pasada, no lo sé. Pero de que ha habido corruptos y ladrones en los gobiernos, hay. Tal vez Zaqueo tenía mucho miedo. Hay gente que esconde sus bienes, hay gente que no se sabe cuántas casas tiene, cuántos carros tiene, si son de lujo o no, tiene una mansión con piscina, tiene yate y avión privado. Hay mucha gente que ha lucrado de la gente, del pueblo, del dinero que no les corresponde. Por eso se guardan, por eso no quieren que la gente conozca. Yo creo que Zaqueo sí tenía un hermetismo para que nadie entre en su casa, pero cuando Jesús le dice: quiero entrar en tu casa porque quiero saber quién eres. Porque déjeme decirle una cosa: cuando usted abre la puerta de su casa, usted se delata como es. Uno entra en la casa y uno puede pasar el dedo en un mueble y puede saber: aquí lo limpian todos los días, o aquí pasan un día sin limpiar. Usted sabe cuando la ama de casa, tal vez en la casa más pobre y sencilla, es una ama de casa pulcra, limpia, sus cosas en orden. De esas mujeres, y no es porque esté aquí mi esposa, pero mi esposa es una de esas mujeres que le gusta mantener limpia su casa. La barre, la trapea, cambia los muebles, cambia la posición del dormitorio. Le gusta limpiar, le gusta tener su casa pulcra, limpia. Porque cuando alguien entra en tu casa, él se va a dar cuenta qué clase de persona eres tú. Abrió las puertas de su casa de par en par. No lo pensó dos veces. Bajó gozoso y le dijo: Jesús, entra en mi casa. Entra. Pero aquí hay una parte que nos llama la atención también. Versículo 8, perdón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice que él se levantó. La costumbre en ese entonces era, pastora, que se sentaban a comer en el suelo. Comían en el suelo. No había mesas como hoy. Dice la Biblia que él se puso en pie y reconoce a Jesús como Señor. Le dice: he aquí, Señor. Ya desde ese momento Zaqueo ya había entregado su vida a Jesús.
cuando le dice Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. Y toma una determinación, una decisión muy fuerte que tocó incluso su bolsillo. Cuán rico habrá sido Lázaro que él, lo que le dice a Jesús es que le iba a devolver la mitad de sus bienes a los pobres. Y al que los había defraudado, o sea, le había robado, le iba a devolver 4 veces más. O sea, cuán rico sería este Lázaro, cuánto dinero tenía guardado, que pudo tomar esta determinación. Y sabe una cosa, esto afectó a los pobres y a los que habían sido defraudados, a los que habían sido estafados. Yo me pregunto, esos pobres que recibieron ese dinero allí en Jericó, muchos de ellos nunca hubieran pensado que un publicano, que un cobrador de impuestos, que uno del SRI les devuelva dinero. Esas son las cosas inesperadas que Dios tiene para el que tiene menos, para el pobre, para aquellos que han sido estafados, para aquellos que han sido robados. Déjame decirte que en algún momento Dios te va a restituir lo que te robaron, lo que te defraudaron. Y a otros, aun que no hayan sido estafados, aunque no han sido defraudados por el fisco, por el SRI, no sé, la superintendencia de bancos, no sé, en algún momento Dios te va a restituir y Dios te va a dar. En medio de la necesidad, en medio de la pobreza, mire cómo Dios toca el corazón de un hombre rico y este hombre rico bendice a los más pobres. Por eso hay una enseñanza para nosotros hoy. En medio de esta crisis, en medio de pobreza, en medio de hambre, de escasez, Dios nos va a proveer de alguna manera. Tal vez por gente rica, tal vez por gente que tiene muchos recursos. En algún momento tú lo vas a ver. Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Él no se ha olvidado de ti. Así que esto bendijo a los pobres. Y hay una pregunta final. Dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante. Jesús solamente entró en Jericó por un hombre llamado Zaqueo. Para traer salvación a su casa, para traer salvación a su corazón. Solo por un hombre. Y uno se podrá decir, Jesús hace eso. Sí. Y aquí quiero recordar una famosa película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Esta película la hizo Steven Spielberg. Y cuenta la historia de un capitán, de un pelotón, que pierde a casi todos sus hombres solamente por rescatar a un soldado llamado Ryan. Porque sus hermanos habían muerto en el campo de batalla y era el único hijo sobreviviente de esa familia y enviaron a un pelotón a salvarlo. Los miembros de ese pelotón le preguntaban al capitán: capitán, pero ¿valdrá la pena salvar a un solo hombre? ¿Valdrá la pena rescatar a un solo hombre? No sabemos quién es. Y en una escena de la película, uno de esos soldados le dice al soldado Ryan, cuando ya lo estaban rescatando, le dice: más vale que valga la pena rescatarte. Más vale que encuentres la cura del cáncer o la cura de alguna enfermedad o seas una persona ilustre. Porque hemos muerto, la mayoría, por solo rescatarte a ti. Y esto me llena de emoción, porque Jesús muere en la cruz por rescatarte a ti. Por solo rescatarme a mí, por rescatar a un Zaqueo. A uno solo. Dios vino a morir por ti, a dar su vida. Y sabes que la película termina con una escena de un hombre mayor frente a una tumba. Era la tumba de ese capitán. Y él se arrodilla ahí y con lágrimas en sus ojos, frente a la tumba de ese capitán, le dice: capitán,
espero haber vivido de forma honorable, como un padre, como un esposo, como un hijo bueno. No he sido perfecto, pero ustedes dieron su vida por mí y hoy estoy aquí gracias a ustedes. Esas palabras, como vieron a su esposa, lo abrazó y le dice: tú has sido un buen hombre, tú eres un buen hombre, has vivido con honor, honrando la memoria de esos hombres que murieron rescatándote a ti. Y hoy se repite lo mismo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. ¿No te parece que ya es hora de que honres esa muerte? De que honres esa sangre derramada en la cruz. ¿Y cómo lo vas a honrar? Abre las puertas de tu corazón. Quisiera leer unos textos finales que los conocemos nosotros muy bien. En Juan capítulo 1, verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a hacer lo suyo, a hacer su trabajo, a hacer su obra, a cumplir en obediencia a lo que el Padre le había dicho. Pero los suyos no le recibieron. Más bien, la gente de afuera de Jerusalén recibían con gozo a Jesús. La pregunta es: ¿quieres recibir a Jesús en esta mañana? ¿Quieres darle honor a Él? Y hay otro texto más en Mateo 9, verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Zaqueo no fue el único, hubo otros más. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios te está llamando hoy. Y Apocalipsis 3:20, que también lo conocemos, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a él y cenaré con él. Jesús cenó con Zaqueo y Zaqueo fue salvo. Y Jesús nos enseñó que Él está buscándonos. Jesús te está buscando a ti. La pregunta es: ¿tú lo estás buscando a Él? Zaqueo lo buscó, intentó por todos los medios, no podía porque era chiquito, vio la multitud, gente que no lo dejaba ver, subió al árbol y lo vio. Jesús te está buscando, pero tú estás buscando a Jesús. Es mi oración que lo busques hoy. Y para la iglesia también hay una lección muy importante: no te rindas en seguir buscando a Dios, en seguir buscando su rostro, en seguir orando, en seguir leyendo la palabra de Dios, tu Biblia, en seguir manteniendo la fe, en seguir diciendo: Señor, hoy nos has permitido tener un día más de vida, y en las noches decirle: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esas esperanzas, esa fuerza, esa fe que nos va a hacer cambiar todo de hoy en adelante, pero que nos mantiene de pie frente a Dios, frente a Jesús, porque ya nos hemos arrodillado frente a Él. Es mi oración que tú aceptes a Jesús, que tú recibas a Jesús en este día. Y para mis hermanos de la iglesia Betel, mantengan la fe, crean que Jesús es el único que puede llevarnos hacia el otro nivel, hacia la otra fase. Hoy están hablando muchos los gobiernos eso, que entramos a una fase de distanciamiento ahora, y habrá muchas fases más, pero yo estoy confiado que en cada una de esas fases la mano de Dios estará con nosotros siempre. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y guarde esta palabra en su corazón. Compártala con alguien que necesita, que es un Zaqueo que va por el mundo tratando de encontrar a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.